Eh, bueno, mi experiencia inicial con el concurso de evaluación fue a través de una profesora de universidad. Yo estudié sociología en la Universidad de Chile y en mi último año de carrera, cuando estaba preparando mi investigación de tesis, esta profesora, que había sido profesora de políticas públicas, mía y de mis compañeros unos años anteriores y que yo estaba siendo su ayudante en ese momento, nos mandó este correo que ella recibió del concurso y nos dijo que le interesaba que personas del curso participáramos y que fuéramos parte, digamos, de esta actividad, que ella nos ofrecía, digamos, esta opción y que también, si estábamos interesados, nos dijo a mí y a un par de amigos, ella nos iba a apoyar en todo el proceso. Así que nos mandó este correo, lo recibimos, digamos, vimos de qué se trataba, era una experiencia bien completa, tenía muchos pasos, incluso previo al día de la competencia. Y con mis amigos que ya estábamos en último año, decidimos tomarlo como una última oportunidad de trabajar juntos, como de hacer algo juntos antes de titularnos y salir de la universidad. Entonces, ese fue como el primer acercamiento que tuvimos y fue un buen acercamiento. La profesora de políticas públicas que tuvimos también en la universidad es una muy buena profesora y también ella promovió mucho el concurso. Entonces, como vino desde su parte, pero también tuvo una buena recepción con nosotros. No, no tenía evaluación, o sea, no tenía experiencia en evaluación al momento. Fue la primera oportunidad, digamos, que tuvimos en relación a un concurso. Habíamos tenido una clase de evaluación de políticas públicas un semestre con con esta misma profesora que ella nos hizo primero políticas públicas y después nos hizo evaluación de proyectos y habíamos tenido un acercamiento, digamos, como institución pública y analizando programas públicos en Chile, pero no habíamos tenido la experiencia de un concurso como tal. Era la primera vez que estábamos en esta situación en la que era una evaluación en un día, en un lugar, en un momento específico y no un trabajo de semanas. Y fue estresante, fue bien estresante, pero fue fructífero. Entonces, como experiencia, teníamos experiencia en evaluación, pero no en concursos de evaluación. Eh, Me acuerdo que parte de la evaluación, parte de la participación en el concurso era presentar una empresa consultora que era la que iba a estar a cargo de, como de hacer esta evaluación el día de la competencia. Entonces había que presentar un logo, había que presentar como una imagen, una descripción de misión y de visión de la empresa consultora, con los objetivos y como con los enfoques con los que se trabajaban. Y con los amigos con los que participé, dos amigos a los que les tengo mucho cariño, Francisco y Gabriela, decidimos juntarnos, trabajamos harto y definir, digamos, estas perspectivas nos dio también el enfoque de cómo nos entendemos nosotros como personas que trabajan en política pública hoy en día o que son sociólogos, desde la posición que ocupamos en el mundo. Entonces, como sociólogos chilenos, trabajando con políticas públicas y cómo eso, digamos, jugó harto en cómo nos entendemos y entendemos la forma en la que entendemos el mundo. Entonces fue bien entretenido porque fue dibujar el diseño, hacer el logo, ver las imágenes que iban a ir, cómo iban a ir, qué palabras ocupábamos. Entonces fue una discusión bien interesante, fue bien entretenida. Y también, bueno, nos preparamos también, como existía el concurso en Canadá, nos preparamos viendo también qué cosas ocupaban en los concursos en Canadá, qué imágenes, qué palabras, conceptos, entendiendo que toda la participación era en inglés y todo lo que presentáramos tenía que ir directamente en inglés. Entonces fue algo que trabajamos harto y que fue bien, bueno, con amigos también uno siempre hace las cosas más entretenidas. Y como no era, digamos, no había nada que perder en en este concurso, digamos, no era como que voy a ir y me voy a sacar una mala nota y me van a evaluar mal en alguna clase, en alguna asignatura de mi carrera, sino que voy a participar porque quiero participar. Todo era como ganancia y eso fue algo que nos gustó mucho. O sea, claro, participé primero el año 2018 como participante estudiante, digamos, con un equipo. Sacamos segundo lugar, fue bastante
como satisfactorio tener esa posición porque también fue satisfactorio porque trabajamos mucho, pero también porque te da como este respaldo de lo que estás haciendo, está bien hecho, digamos, estás entendiendo como bien las cosas. Después me hablaron desde, digamos, el concurso, desde el comité, y me preguntaron si quería ser parte del voluntariado con la administración, con ciertas tareas. Fue algo que me motivó mucho, decidí hacerlo. Y fue muy interesante porque fue trabajar con personas en distintas partes del mundo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo coordinas reuniones contigo estando en Santiago, con personas que están en Nepal, con personas que están en Toronto, con personas que están en distintas partes del mundo y te distribuyes tareas? Entonces, como ver que todos estábamos orientados hacia el mismo objetivo y que entendíamos las mismas cosas, uno puede pensar que somos muy distintos, pero al final éramos todas personas que estábamos interesadas como en un mismo objetivo, que era promover un concurso que tenía muchas potencialidades. Y eso fue bastante satisfactorio. Después, bueno, estuve 2 años haciendo eso, 2019 y 2020. El año 2021, por temas de trabajo, volver a Chile, yo estaba estudiando mi magíster en Estados Unidos, volví a Chile, eh, ya no pude participar, era mucha la carga para mí, y el año 2022 me contactaron para ser jueza. Fue súper, fue un honor, fue muy honorable, fue una muy buena como experiencia, pero también fue un muy buen mensaje el hecho de ser reconocida como alguien que puede tener una posición de evaluación dentro de las entregas que se reciben. Originalmente, digamos, el concurso en el que yo participé como estudiante era todas las personas que están haciendo el concurso entregan respuestas en inglés, éramos todos de países diferentes, muchos de nosotros de países donde el inglés no es el primer idioma, entonces también era como cómo pensamos las respuestas directamente en inglés, porque no hay tiempo para traducirlas, porque tenemos 8 horas para entregar esto y estamos todos trabajando en el mismo tiempo. Después se cambió eso y podías entregar respuestas en inglés y en francés, y después en inglés, en francés y en español. Entonces, como que, y ya no se trabajaban todos en las mismas 8 horas, sino que te mandaban el caso y una vez que tú abrías la carpeta se empezaban a contar las 8 horas y había, no sé, un periodo de 2 días, entonces los distintos países podían coordinarse en los horarios que les acomodaba, porque pensemos que nosotros estábamos en Chile trabajando de 10 de la mañana a 6 de la tarde, mientras en otro país estaban, no sé, en Inglaterra estaban trabajando desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces, las diferencias horarias, digamos, hacían que estuvieran todos en distintos momentos, pero estábamos todos al mismo tiempo. Después eso se cambió, entonces eh, hubieron hartos cambios, digamos, del concurso del que yo fui partícipe, el que después yo ayudé a organizar y después en el que fui parte como jueza. Y fue una experiencia bastante satisfactoria, fue un gran honor para mí. Esa creo que es la mayor palabra que puedo decir porque también te hace ver que el trabajo que has hecho dentro del concurso, pero también como persona que trabaja en el mundo de las políticas públicas, que trabaja en el mundo de la consultoría y la evaluación, está siendo reconocido y está siendo bien evaluado. No solamente a nivel de tus pares, que siempre es importante, y de tu jefatura, pero sino que también por perspectivas externas, gente que no te conoce más allá de lo laboral o más allá de este aspecto de tu vida, y que por lo tanto puede evaluarlo con un poco más o verlo con un poco más de objetividad. Fue una gran experiencia, fue para mí un gran honor. Pude evaluar en inglés y en español, lo que también fue bien entretenido porque los lenguajes tienen distintas formas de expresar distintas cosas. Entonces, era bien interesante ver cómo algunos grupos en español, en castellano, digamos, promovían ciertas ideas o ciertos valores y otros en inglés trataban de promover lo mismo, promovían lo mismo con otras palabras y otros conceptos. Y cómo el idioma también le da como resalta distintas ideas de distintas formas. Eso fue muy interesante. Para mí la competencia es una opción en la que solamente se puede ganar, digamos, no hay nada que perder al participar de esta experiencia y lo que se puede ganar es mucho, es experiencia de lo que estamos estudiando, de lo que queremos hacer, de las perspectivas que tenemos del mundo, de trabajar con gente de otros lugares, ver también, en caso de que, bueno,
puedes ganar, digamos, en términos de salir primer lugar o dentro de los tres primeros lugares, o puedes perder y si pierdes tampoco estás perdiendo algo, estás aprendiendo cosas, puedes ver qué cosas propusieron otros equipos, qué visiones existen. También algo que me gusta mucho y que creo que también es muy valioso de esta competencia es que son equipos de distintas partes del mundo, pero no de las partes del mundo con las que uno generalmente interactúa más. Yo, como chilena, digamos, uno esperaría o uno espera interactuar más con personas de su región, con personas de Argentina, de Brasil, de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, y ya alejándonos un poco de Sudamérica, México, Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, etcétera, pero la competencia incluye a personas de muchos más países, donde sus idiomas tampoco son inglés ni castellano, donde sus idiomas son francés, hablan una variante del holandés, hablan distintos idiomas, personas que tienen distintas experiencias a ti y experiencias que uno tampoco conoce porque son países que, no sé, Ruanda, que sabemos que existen, pero no conocemos detalles sobre Ruanda, así como la gente de Ruanda no sabe detalles sobre la gente de Chile. Entonces, el después darte cuenta que están todos trabajando en la misma evaluación, en el mismo caso, y ver qué cosas propusieron estas otras personas que son de lugares tan distintos, pero al mismo tiempo en una posición tan similar, es muy positivo, tiene una capacidad de aprender, hay una capacidad de aprendizaje en ese aspecto muy grande, que creo que es muy valioso y no se valora lo suficiente. Creo que en Chile en general, pensando ya un poco más a nivel local, no se valora la experiencia universitaria como una experiencia de crecimiento externo, de vínculo con otros lugares. Se evalúa cómo tengo que aprender, sacar mi carrera, hacer la práctica, tener amigos, carretear, etcétera. Pero es todo como aquí, ahora, en Chile. Es muy poca la gente que piensa un poco más allá como en cómo me vinculo con otras personas, sobre todo en áreas que son muchas veces más generales, como esta, más internacionales, donde los problemas, donde no estamos inventando la rueda cada vez, sino que hay alguien que ya lo hizo y podemos aprender de esas experiencias de otros lugares del mundo. Y creo que esta competencia tiene solamente eso, como ganancia, riqueza, riqueza, que contribuye, digamos, al aprendizaje y también un poco a la perspectiva que se tiene de la experiencia universitaria. Creo que la experiencia universitaria es más que solamente lo que uno puede hacer en términos académicos, y bueno, creo que toda la gente lo entiende así también, pero es también cosas que se pueden hacer en vinculación con otros lugares, como entender que no estás solo y no eres como un punto en el mapa, sino que estás vinculado con muchos otros puntos. Y eso creo que tiene un valor agregado muy importante, sobre todo para las personas que nos desempeñamos laboralmente o que estamos formándonos académicamente en áreas de ciencias sociales.